¿Cómo están, chicos? Buenos días, compañeros del programa de Inclusión Digital. Los que me conocen, mi nombre es Quique Yuria. Para los que no, ya tienen la oportunidad de, mediante esta vía, conocernos. La idea es un poco compartir y mejorar nuestros materiales audiovisuales que estamos produciendo para informar sobre las actividades que el proyecto tiene en cada una de sus zonas. Soy la persona encargada acá en Lima de un poco orientar, ayudarlos para que estos materiales puedan hacerse de la mejor manera. Algunos de nuestros compañeros, como Cristian, como Edward, de repente, eh, ya han podido participar de alguna de nuestras teleconferencias o, perdón, de nuestros talleres sobre comunicación, pero voy a tratar de hacer una cosa bien simple, orientado a que sea entendible, sea claro y me puedan entender. Si tienen alguna consulta, por favor, les agradecería que me las hagan llegar por el chat para que al final de la exposición o de repente en el medio de ella ustedes me puedan preguntar sobre un tema específico. Vamos a empezar un poco con lo que hacemos en el proyecto. Sabemos que nuestro fin es informar a los demás, a la comunidad, sobre las actividades que realizamos, pero estas actividades muchas veces tienden a ser para el público objetivo reiterativas o en todo caso lineales, ¿no? Que siempre se hacen, que no podrían generar un interés. Entonces, lo que se trata es que a través de nuestras notas informativas nosotros tengamos la capacidad de despertar el interés de las personas que puedan asistir o puedan ver los materiales, ¿no? Y hay diferentes maneras creativas. Más de una oportunidad he podido ver los videos que han hecho desde San Martín, han hecho desde Huánuco con Cristian, desde Ucayali. Yo les voy a pasar primero 3 videos y cada uno de ellos son los materiales con los que usualmente trabajamos, ¿no? Y para que un poco se den cuenta de lo que hemos venido haciendo. Entonces, le voy a pedir a María Claudia, que me está apoyando en esta oportunidad, que pueda emitir el primer video, que es una nota informativa que se realizó acá en Lima hace 2 semanas, donde no teníamos la participación del público concurrente a las teleconferencias, lo que ustedes sí lo tenían, ¿no es cierto? Ya que la teleconferencia fue emitida acá en Lima, pero quiero que vean con digamos, con los recursos que teníamos, cómo hemos armado la nota. Adelante, Claudia, por favor. Estamos en Telecentro de Lima, ¿sí? Dispuestos a salir para los telecentros de la selva del Perú. Vamos a hablar de las 10 claves para la educación de los hijos. He podido percibir que la mayor carencia en los padres de familia es el factor tiempo. Nosotros estamos ahora para poder llegar a ellos y darles algunos tips que ellos conocen, pero que de repente por las múltiples responsabilidades personales, laborales o comerciales, lo olvidan o no lo ponen en práctica. ¿Cómo hacemos para poder tratar de repente a nuestros adolescentes que vuelven a los colegios con mentiras? ¿Cómo tratar una vez que yo me haya enterado que estos adolescentes me han mentido, como mamá o como papá? ¿Qué estrategias utilizar? Tengo 30 niños de primero a sexto grado que tienen los juegos muy violentos. Este tipo de avance tecnológico permite llegar de repente a sitios donde no hay un profesional en el tema de psicología o en el tema emocional, que desde aquí lo pueda hacer, ¿no? Es de verdad muy fabuloso y felicitar a los promotores de este tipo de actividades o de talleres. Bien, como han podido apreciar, esta es una pequeña nota de no más de 1 minuto y 20 segundos, donde el mismo expositor, ¿no es cierto?, responde a la actividad que se está haciendo, nos ubica en el lugar donde se está desarrollando, nos cuenta para qué es la actividad y qué es lo que queremos perseguir. Entonces, voy a pasar al segundo video, que es un reportaje, y miren, de repente lo voy a cortar porque estamos cortos de tiempo, pero solamente quiero que se den cuenta en el tema de la introducción. Adelante.
Mi nombre es Reinerio Lozano Ochoa. Pucallpillo está a la distancia por vía fluvial, se encuentra a 1 hora, y en lo que corresponde en la vía terrestre, bueno, se encuentra pues a 20 minutos, ¿no? En este tiempo nos estamos dedicando a lo que es la pesca, y en lo que corresponde al verano, el sustento es pues la agricultura. En esta época del tiempo el puente pues se inunda, ¿no? Como todo el caserío también se puede ver que estamos inundados, y la única vía de acceso a la ciudad de Pucallpa es solamente por bote. Igual se han dado más o menos una idea de cómo se produce este reportaje. Y el tercero es un testimonial de una hecho por la zona también de Ucayali sobre la señora Paula Tanchiva. Adelante. Mi nombre es Paula Tanchiva García. Empecé a ser promotora de salud. Estoy siendo promotora desde el año 1994, que ya son más de 20 años. Con decirle que no tenía conocimiento ni siquiera básico de lo que era una computadora, pero Telecentro me dio la gran oportunidad y de hacerme entender de que las cosas no son así. Ahora tengo conocimiento de la inclusión digital. Estamos en el 3er nivel ya. Hemos aprendido los programas de Word, Excel y Windows y todo eso. Yo utilizo bastante, por ejemplo, el Gmail. Enviar, recibir documentos por internet para mí es algo novedoso. Utilizo bastante el Facebook. Me felicitan porque por medio del Face se pueden ver muchas cosas, mis actividades diarias, por ejemplo. Eso fue justamente pues la convocatoria que me hicieron por medio de Gmail. Es ahí donde me sentí tan moderna. Hice llegar mi inscripción y todo lo que era necesario, ¿no? Entonces, gracias a Dios y a mi labor que desempeño, quedé beneficiada de este premio. Voy a recordar siempre ese día que para mí fue tan emocionante. Sí, ese día me acompañó Daniel. Sí, yo le agradezco mucho. Me sentí muy emocionada, nunca me sentí tan apoyada, no, fue bonito. Todas las cosas están mejorando con la ayuda de Telecentro, sinceramente. Mi vida también de ese modo cambió a dar un poco más de valor a lo que hago, ¿no? Todo lo que acá nos enseñan para mí es muy bueno acá en Telecentro. Me siento tan agradecida de todo esto, sí. Bien, gracias María Claudia. Como han podido ver en estos materiales que les he pasado, hay varios aspectos en común, ¿no es cierto?, donde se han desarrollado básicamente las 5 preguntas básicas cuando hacemos queremos recoger algún tipo de información. Entonces, le voy a pedir a María Claudia para que pueda entrar al PowerPoint. Y la primera pregunta o la primera respuesta que las personas que han sido entrevistadas responden es ubicarnos, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿y dónde estamos? ¿En la ubicación, el lugar donde se desarrolla la actividad o desarrolla el evento? La segunda pregunta es, ¿qué estamos haciendo? El dónde y el qué es la segunda pregunta donde las personas pueden... No, la siguiente, por favor, la siguiente. Esa es. Ahí está, como ustedes ven, todos estos reportajes, esas notas informativas tienen en común las respuestas de las 5 preguntas básicas. El dónde, en este caso, ubicar al espectador, a la persona que está viendo el material, dónde estamos ubicados, qué estamos haciendo o qué actividad se está desarrollando. La siguiente, por favor, María Claudia. ¿Quién realiza la actividad
quién es el que realiza la ponencia, el cómo, a través de repente de una feria, a través de las teleconferencias en sí, y el por qué, de la finalidad de la actividad. Estas preguntas, 5 preguntas básicas, deben estar insertas siempre en un material de información. ¿Por qué? Porque nos enseña un poco a ubicarnos, a desarrollar para qué estamos haciéndola, con quiénes estamos ejecutándola, quién es nuestro público beneficiario. Entonces, a modo, digamos, de un repaso, el desarrollo de estas 5 preguntas y sus respuestas nos va a facilitar el desarrollo del material. La siguiente, por favor. Ahora, estas 5 preguntas fueron desarrolladas en los materiales que yo les he expuesto, de diferentes maneras, ¿no es cierto? Hay 2 maneras, digamos, de poder realizar las notas informativas. Una puede ser con una locución en off que va contando, ¿no? Va contando cómo se desarrolla la actividad, en dónde y todas esas preguntas, y la otra manera es que el mismo entrevistado las responda. En este caso, en el telecentro, en el proyecto, nosotros estamos realizando la segunda manera, es decir, que la persona que desarrolla la actividad o el ponente puede explicar, pueda contarnos dónde está ubicado, qué está haciendo, para qué sirve la actividad y el por qué, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de las notas informativas, sobre todo, y lo que vamos a desarrollar más ahorita en el género, no voy a desarrollar reportajes, no voy a desarrollar testimonios, sino notas informativas, porque es lo que más como visibilidad permite también que sea una información más ágil de poder producir, más fácil de poder grabar, sabiendo de que, como me comentaba Maiku y hablamos con Marco, no todas las zonas tienen una cámara de video, pero tienen un iPhone o tienen un smartphone donde podemos grabar también. Entonces, por ejemplo, la última actividad que se hizo, la última teleconferencia, enviaron desde los telecentros dos testimonios de participantes donde se pudo apreciar, ¿no? Donde se pudo apreciar que se puede hacer las entrevistas con el smartphone. Entonces, volviendo un poco al PowerPoint, es importante tener en consideración que las notas informativas son el material más empleado. Mario, ¿la puedes cambiar si quieres? Es el material más empleado para las teleconferencias o las actividades que hacemos en el proyecto. ¿Por qué lo utilizamos? Le digo, porque tienen corta duración, son ágiles, y son precisas y son fáciles de producir. Entonces, yéndonos específicamente a las notas, les voy a dar algunos tips o recomendaciones para poder producirlas. Y las recomendaciones van en 2 aspectos. Primero, en el contenido, ¿no es cierto? Y lo segundo, en la parte técnica, sabiendo de que no todos los telecentros cuentan con cámara de video. Primero, vamos a hablar en cuanto a los contenidos, o sea, en cuanto al tema, cómo tratar y cómo también un poco enganchar con la persona o el ponente que va a realizar la teleconferencia. Primero, hay que saber, antes de la teleconferencia, conocer el tema que el ponente va a realizar. Si es sobre injertos y no conozco yo como administrador el tema de los injertos, no es muy ajeno a mí, lo que hago es darle una repasada a lo que significa, qué significan los injertos, ¿no? ¿Qué es injerto? ¿Para qué se realiza? ¿Por qué? Es un poco para que cuando preguntemos al ponente de la materia, podamos estar enterados al menos del lenguaje que utiliza, ¿no es cierto?, del tema que va a tratar, y de repente también saber qué preguntas pueden ser interesantes para los participantes de las teleconferencias. Recoger de él la máxima información para que yo pueda tener material al momento de editarlo, responder a las 5 preguntas que tenía, como le mostré al inicio en la primera pantalla. Entonces, primero es conocer el tema que vamos a tratar, ¿no es cierto? Al momento de realizar la entrevista del ponente
yo como administrador le pregunto de qué se trata la teleconferencia, y el ponente comienza a desarrollar, si ustedes perciben que utiliza el ponente lenguaje muy técnico, ¿no es cierto?, que de repente la población objetivo o los asistentes a las teleconferencias no van a entender, pueden tener la oportunidad de parar al entrevistado o repreguntar. Es importante esto porque, porque se ponen en el zapato de la persona que va a ver la teleconferencia, ¿no es cierto? Dicen, caramba, el ponente está utilizando términos muy técnicos que de repente la población no lo sabe. Entonces, le piden al ponente, por favor, le agradeceríamos mucho que pueda bajar de repente el nivel del lenguaje técnico y bajar al llano y hablar como si estuviera dirigiéndole a un niño o a un joven, cómo explicarle la manera de injertar, ¿no es cierto? Entonces, esto va a permitir que todas las personas que van a observar el material puedan entender de una manera más clara el mensaje del ponente. Si la actividad, la ponencia está desarrollada para un público específico técnico que maneja el mismo lenguaje, no habría problema, pero normalmente, como sabemos, desarrollamos teleconferencias para agricultores, ¿no es cierto? Y muchas veces hay que ponernos en sus zapatos, saber que no todos tienen un mismo nivel de entendimiento del tema, y sería bueno que podamos ponernos en sus zapatos y poder entender de la mejor manera posible lo que está explicando, lo que está tratando lo que está tratando de explicar el ponente. Segundo, como le digo, repreguntarle al especialista si no queda claro el tema. Si ustedes al momento de grabar ven que no queda muy claro, repregunta. La segunda consideración a tener en cuenta es recordar y decirle al entrevistado que nuestra pregunta no se va a escuchar. ¿Cómo es esto? Cuando realizamos la pregunta al entrevistado, por ejemplo, le decimos, ponente, ¿me puede usted explicar en qué consiste la actividad? De repente el ponente dice, estamos haciendo un taller sobre injerto. Al momento de editar eso en un video, la gente no va a saber cómo empieza, entonces ustedes tienen que decir, por favor, le rogaría que usted conteste mi pregunta. Ponente, ¿qué está realizando en esta actividad y sobre qué va a tratar? Entonces el ponente tiene que decir, en esta oportunidad voy a tocar el tema sobre injertos en el telecentro tal, para los agricultores, quienes están interesados en aprender cómo desarrollar mejor una técnica de cultivo. Entonces, es importante que ustedes vayan pensando, mientras que van entrevistando, mientras que van grabando la entrevista, en la respuesta donde su voz, la voz de ustedes como administradores, no va a salir en la entrevista. De repente en esto, Alex, Panduro, Cristian, tienen un poco más de práctica porque ellos ya han llevado anteriormente algunas experiencias de entrevistas con los programas que hacíamos antes en la red. Entonces, es bueno que antes de iniciar la entrevista puedan hablar con el entrevistado, decirle, por si acaso, señor o señorita, mi pregunta no va a salir, solamente su respuesta, por favor le rogaría que conteste mi pregunta, ¿no? ¿De qué color es el caballo de San Martín? Entonces el ponente va a contestar, el caballo de San Martín es de color blanco, tal, pero que conteste su pregunta. Bien, la tercera recomendación que se le da es que el mismo ponente pueda ubicarnos en el lugar donde se está desarrollando la actividad, ¿no es cierto? Estamos acá en el telecentro Sachabacá, ubicado, es un ejemplo, no necesariamente tiene que decir que está ubicado a 45 kilómetros de la ciudad tal, sino que informe o pueda ilustrar a la persona que va a ver el video editado dónde se está desarrollando la actividad, ¿no es cierto? Entonces es importante que el mismo ponente pueda responder a esas preguntas. Siguiente, por favor. Bien. Lo otro, y que es muy importante, chicos, se lo digo así con la experiencia ya de años, es que es necesario generar un clima agradable al entrevistado o a la persona que vamos a realizar la entrevista. ¿Por qué? Porque si tú no enganchas con un clima de simpatía o de empatía con él, puede ser que las respuestas que te dé van a ser un poco frías,
no van a responder de repente tu respuesta como tú quieres, o de repente va a ser muy cortante. Hay definitivamente ponentes o entrevistados que son muy parcos al responder, y ahí está nuestra habilidad como para poder repreguntar, ¿no? Porque de repente contesta lo más específico. A ver, ¿por qué es importante los injertos? Porque ayudan a mejorar el cultivo, y se queda callado. Entonces ustedes repreguntan, ¿y cuál es la importancia de mejorar el cultivo? Entonces podría responder, porque permite que haya más ganancias para el agricultor, que se explaye un poco en la respuesta. Si ustedes ven que el entrevistado es un poco parco, la idea es generar un clima de confianza con él, hacerlo sentir cómodo, y lo otro muy importante que muchas veces la gente no se da cuenta, es mirar a los ojos cuando responda, porque así haces ver que estás interesado en su respuesta, ¿no es cierto? Porque muchas veces preguntamos y estamos mirando a la hoja cuál es la siguiente pregunta, ¿no? Y el entrevistado puede ser que no se sienta muy cómodo con eso. Entonces, es importante generar un clima próximo, cercano a él, como que se sienta de que es importante. Lo he puesto en el PowerPoint, ¿no? Que nos interesa su respuesta, porque definitivamente nos interesa, ¿no? Pero hacerlo sentir que su respuesta es muy importante para nosotros, y hacerlo sentir muy importante sabiendo de que nos interesa que nos responda como lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Como le digo, sin distraerse, sin mirar a otro lado, tratando de mirar a los ojos, y eso crea un clima de confianza, un clima de interés. El entrevistado dice, caramba, esta persona que me está preguntando se interesa por lo que yo voy a responder. Entonces, básicamente, en la parte de contenido, y estas recomendaciones son importantes al momento de hacer las entrevistas con las personas que van a desarrollarlas. Bien, en esta primera parte yo quisiera hacer un break para que un poco conocer si tienen alguna pregunta hasta aquí. De repente no he sido muy claro, lo puedan poner en el chat, y conocer de repente cómo ha sido el desarrollo de las teleconferencias anteriores, poner en chat alguna pregunta y damos pase a una de ellas. Si no, me pueden decir ahorita quién quisiera intervenir hasta esta primera parte. Si no, podríamos continuar con la segunda. Pero básicamente lo que he querido en esta primera parte es que quede claro de que hay 5 preguntas básicas que tenemos que responderlas en la nota informativa, ¿no es cierto? Y que hay que generar un tema de informarse bien sobre lo que va a desarrollar el ponente para poder repreguntar. Bien, tenemos una pregunta de Tingo. Adelante, Tingo. Hola, buenos días con todos. Les saluda Cristian. Quique, más que pregunta, una aportación en algo que siempre hemos estado trabajando con los administradores, es que cuando se está realizando la actividad, siempre tenemos que observar quién es el que rinde o cuenta con todas las cualidades para poder entrevistar, porque no nos vamos a lanzar a entrevistar a cualquiera, ¿no? Yo siempre estoy diciendo que a los administradores que observen quién es el más participativo, que se expresa mejor, que tiene facilidades de palabras. Eso sería todo, así que. Excelente, Cristian, gracias. Sí, hay cosas que de repente están saliendo ahorita y que son importantes poder mencionarlas. Como decía Cristian, de repente el ponente pues no es muy hábil para transmitir en la entrevista, ¿no es cierto?, una respuesta que nosotros quisiéramos. Entonces, para ello, buscamos al administrador o la persona encargada de la teleconferencia para que pueda explicar en qué consiste el tema, qué estamos haciendo en esa actividad, quiénes son los beneficiarios, etcétera. Definitivamente hay que tener opciones. Les voy a mostrar más adelante un reportaje casualmente hecho por Tu Zona, donde van a poder ver que no solamente interviene el ponente, sino también interviene el administrador, quien explica de una mejor manera el desarrollo de una actividad específica. Pero sí es importante ello. Y lo otro que me estaba olvidando también es que cuando hagamos las entrevistas, no solamente a los ponentes,
sino también a los participantes de la teleconferencia, al público beneficiario, ¿no es cierto? Tenemos que tener también igual, lograr una cercanía con ellos, generar como que decir una especie de confianza para que respondan qué les pareció la actividad, para qué les va a servir en su vida, en el desarrollo de su comunidad, en su hogar, ¿no es cierto? Estas cosas validan mucho, es muy rico cuando aparecen en el video. Cuando les he enseñado el primer video de la teleconferencia que se desarrolló acá en Lima, nosotros no teníamos el público beneficiario. Y si bien es cierto, es un material que fue hecho con la mejor intención para informar sobre la actividad, carecía de las respuestas del público beneficiario. Y esto es algo que es importante cuando pones en un material. O sea, no solamente hacer ver que la teleconferencia de un lado es bonita, es importante, sino también recoger del público beneficiario sus impresiones. Es como cuando uno tiene un hijo y dice, mira, qué bonito mi hijo, ¿no? Mi hijo es lindo, ¿no? Claro, para todos nos va a parecer, para un padre, nos va a parecer, o para una madre, que nuestro hijo es lindo. Pero si le preguntamos a otra persona, ¿qué te parece el niño? Y de repente el niño no es bonito, pues ahí ven realmente cuál es la respuesta, la calidad de la respuesta, si es verdadera o no. Entonces, nosotros cuando producimos algún material, nosotros siempre estamos pensando que nuestro material es lo mejor, ¿no es cierto? O nuestra teleconferencia es la mejor. Pero si preguntamos al público beneficiario a dónde va nuestra actividad, qué les pareció, y ellos responden con la franqueza de la actividad, entonces eso es mucho más rico ponerlo en el video para que se vea que el material tiene una parte que muestra el beneficio directo al público que está orientado la actividad, ¿no? Entonces, gracias, Cristian, por tu aporte. ¿Alguna pregunta más?